bloque de sistema nervioso. Lo primero que vamos a ver van a ser unas generalidades. En este caso, iniciamos con los conceptos. Vamos a ver el primer concepto que tienen que aprenderse y que deben de entender es la neurona. ¿Qué va a ser la neurona? Va a ser aquella célula que es como la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Ok? Ese es el nombre que se le va a dar a la célula nerviosa. Y son células que tienen como característica el ser excitables. Son especializadas en la recepción de estímulos y en la conducción del impulso nervioso. Otro nombre con el cual pueden encontrar las neuronas es neurocito. Después tenemos el término de neuroglía. La neuroglía es el conjunto de células no excitables, a diferencia de la neurona, que dan sostén a las neuronas. Digamos que la neuroglía son las células que le van a dar como un andamio, un soporte estructural a las neuronas, y las neuronas van a ser las que realmente están funcionando, que reciben estímulos, o sea, que se pueden excitar ante un estímulo y después van a mandar una respuesta. Ahora empecemos a diferenciar en lo que es sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris tiene que ver con los somas o cuerpos de las células neuronales. Y esto también se puede decir que es el conjunto de cuerpos neuronales. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Dentro del sistema nervioso central, en donde va a formar núcleos o corteza, dependiendo del lugar en el que se encuentren, y cuando estamos en el sistema nervioso periférico, se van a llamar ganglios, ¿vale? Entonces, sustancia gris es un conjunto de cuerpos neuronales. Después nos vamos a lo que es la sustancia blanca. Este va a ser el conjunto de fibras nerviosas que generalmente van a ser axones. No siempre, pero la mayoría de las veces van a ser axones. Y tienen esa tonalidad porque se encuentran cubiertos de mielina. Y eso es un lípido, una grasita que le va a dar esa tonalidad blanquecina. Veamos ahora lo que es el núcleo. En este caso, no confundir el núcleo en el sistema nervioso central con el núcleo que tienen las células. Esto es algo completamente diferente. Este núcleo nervioso es el que se encuentra dentro del sistema nervioso central y, y está formado por sustancia gris, o sea, por muchas células que tienen sus somas o cuerpos en un solo sitio. ¿Sí se entiende? Recordemos que sustancia gris es un conjunto de cuerpos o somas neuronales. Y ahora un núcleo es lo mismo que decir sustancia gris, pero que se encuentra dentro del sistema nervioso central. La columna es un núcleo, pero tiene como característica que va a albergar varios niveles en el sistema nervioso central. Vamos a ver que el sistema nervioso central tiene varios niveles. Entonces, una columna puede abarcar de dos, tres, o sea, hasta cuatro niveles. Ujú. La corteza es sustancia gris y esta se va a encontrar, a diferencia del núcleo, fuera del sistema nervioso central, o sea, en la periferia principalmente de las estructuras cerebro, que es en donde más sustancia gris en la corteza encontramos. También lo encontramos, por ejemplo, en el cerebelo. Tracto o fascículo, este va a ser sustancia blanca, también va a estar dentro del sistema nervioso central y estos tractos o fascículos van a unir núcleos, columnas o corteza. No sé si hay alguna duda hasta acá. Profe, ¿podría repetir lo del núcleo? El núcleo es un conjunto de somas o cuerpos neuronales que se encuentran dentro del sistema nervioso central. La otra diferencia sería la corteza. La corteza se encuentra en toda la periferia, por fuera. El núcleo está dentro del sistema nervioso. Esa es la diferencia, porque las dos son sustancia gris.
¿Ahora sí queda claro? Sí. Vale. Continuemos con ganglio. Esta va a ser sustancia gris, pero a diferencia del núcleo, este va a estar fuera del sistema nervioso central, o sea que es parte del sistema nervioso periférico. El funículo o cordón va a ser un conjunto de varios tractos. Recordemos que un tracto comunica a los núcleos, a la corteza o a las columnas, y el funículo o cordón es un conjunto de varios tractos, y este se va a encontrar dentro de la médula espinal. El centro integrador es un conjunto de núcleos que elaboran la respuesta a un arco reflejo. O sea, no nada más es un solo núcleo, sino que tienen que ser dos, tres, cuatro, cinco, seis grupos, o etcétera, que están trabajando en conjunto y van a elaborar una respuesta en el arco reflejo. El nervio es sustancia blanca, pero que se encuentra fuera del sistema nervioso central. O sea que es parte del sistema nervioso periférico. Ahora, ¿hasta aquí queda todo claro? Ok, Sí, como no me responden, no los escucho. profe. Hey, ¿El tracto o fascículo une núcleo con núcleo y columna con columna o une entre varios así que núcleo con columna y corteza y así? puede unir de un núcleo a otro núcleo, de un núcleo a una columna, de un núcleo a la corteza, de la corteza a la corteza, de la corteza a la columna. En pocas palabras, va a unir a la sustancia gris, ya sea como núcleo, como corteza o como columna. Es como una vía de comunicación entre estas estructuras de sustancia gris. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces empecemos. Valeria, ¿te encuentras? ¿Me escuchas? Creo que se le fue el internet o no está conectada. Le contestó por el chat. Pues sí, pero no le escucho. A ver, pero ahí está. Y ya vi que ya, Mardones Pérez, ¿me escucha? Tampoco. A ver, Abelar Pérez Daniela, ¿me escucha? Sí. A ver, Abelar, ¿cuál es la diferencia entre la neurona y la neuroglía? Que como tal la neurona es la célula del sistema nervioso y la neuroglia es, por así decirlo, la que le da como sostén y la que pues la alimenta. ¿Cómo? Es que, Otra vez. bueno, justo yo vi que la neurona era como tal la célula del sistema nervioso y que tiene la capacidad de excitabilidad y la neuroglia no. La neuroglia nada más se encarga como de darle sostén a las neuronas. Ok, ya hizo la corrección. Pero primero, el primer error que había dicho es que la neurona es parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso, algo así lo dijo, dando a entender que la neuroglía no. Y sí, las dos son parte del sistema nervioso central. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que una tiene la función o la capacidad de ser excitable, de recibir y dar respuestas, y la otra, la neuroglía, nada más es sostén. ¿Te queda claro? Sí, profe. Ahora, a ver, esta es pregunta de histología. Ya vieron neuro, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, pero algún recursador debe de saberlo. ¿Cuál es la célula del sistema nervioso central que se encarga o que tiene la función del macrófago?
La microglía. Ok, ¿quién lo dijo? Maite Denise. Bueno, para tomarlo en cuenta. Ahí para que no se les vaya a olvidar. Yo obviamente no lo pongo porque eso ya es de histología, pero pues, por lo menos deben de saberlo. Siguiente pregunta. Cervantes, supongo que es Núñez. Cervantes, dígame, Sí. entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿cuál es la diferencia? La sustancia gris son los cuerpos neuronales que están y la sustancia blanca son fibras nerviosas. Ok, me gusta bien la manera en la que lo interpretó. Es correcto, entonces hay que saber diferenciar entre sustancia gris, que son los cuerpos o somas de las neuronas, y la sustancia blanca, que en su mayoría siempre es las conexiones o axones entre las neuronas, ¿va? Ahora, ¿qué diferencia tenemos, Olvera, entre un núcleo y una columna? ¿Qué es un núcleo primero? Ay, sé que es entre el, bueno, sé que es entre el sistema nervioso central, ¿no? El soma. Sí, porque en sistema nervioso periférico es ganglio, ¿no? Ok, pero si me dices soma, yo puedo entender otra cosa. Entonces, cuando tenemos un conjunto de cuerpos o somas neuronales en el sistema nervioso central, se llama núcleo. Cuando está en el sistema nervioso periférico, se llama ganglio. ¿Queda claro? Ahora, usted misma me tiene que decir, la columna, ¿qué diferencia tiene con el núcleo? O cómo sabemos qué es un núcleo y qué es una columna? Pues se supone que la columna es como el conjunto de, ay, creo que de axones, ajá, del No, sistema nervioso. No, no. Un núcleo sería como una columna sería como un núcleo, pero largo, que se encuentra a varios niveles del sistema nervioso. Puede abarcar varias estructuras, no nada más se encuentra en una. Esa es la diferencia, que es como si fuera un núcleo alargado. Y ahorita vamos a ver todas las estructuras que puede ir tocando. El chiste es que se aprendan bien esas definiciones para que puedan entender de aquí en adelante todo lo que vamos a estar hablando, porque si ni siquiera saben eso, va a ser muy difícil que lo puedan entender. Entonces, continuemos. ¿Cuál es la división del sistema nervioso? Acuérdense, eso lo vimos en la primera clase, que el sistema nervioso lo vamos a dividir en somático y en autónomo. El autónomo, que es el que ahorita no estamos viendo, se divide en simpático y parasimpático. El simpático se conoce también como toracolumbar y el parasimpático se conoce como cráneo sacro. Ya sabemos las funciones o qué ocurre durante la activación del sistema nervioso simpático y del parasimpático. Entonces ya no nos vamos a detener en eso. Ahorita nos vamos a ir al sistema nervioso somático. Primero, lo vamos a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se compone de los nervios craneales y de los nervios espinales. ¿Cuántos nervios craneales tenemos? 12. 12 pares. ¿Alguno de aquí recuerda cuáles son los 12 nervios craneales? A ver, sí, ¿quién yo? A ver, Beli, dime, ¿cuáles son? Uno, ajá, ok, así deben de sabérselos. Ya no es momento de que o sea, que tengan que aprendérselos, en teoría ya se los deben de saber, porque eso es lo único que se les pedía de los nervios craneales en el primer bloque, que se los aprendieran. Ok, entonces ya vimos que de los nervios craneales tenemos 12 pares, y de los nervios espinales, o sea, los que están saliendo de la columna, o por la columna, mejor dicho,
van a ser 21 pares. ¿Alguien me recuerda cómo dividimos esos 21 pares? ¿O lo escojo al azar? Yo, En profe. cervicales, A ver, torácicos. ¿quién habla? Yo, Soria Torres. A ver, Soria, dígame. Ajá, Esos van a ser 21. ¿Cómo? Ajá, sí. Ajá, empezamos por cervicales, pero se supone que lo que es nuestro primer nervio va a pasar por arriba del primer, de Atlas. Bueno, de Atlas. No va a pasar Ajá, por debajo. Y ya los demás también se van a dividir en cervicales, torácicos, lumbares y en el sacro también se van a dividir en 5 y en lo que es el coxis también. ok. Pues nada más recordar que tenemos los nervios espinales cervicales, los torácicos, los lumbares y los sacrococcígeos. De los cervicales van a ser 8. Eso es lo que deben de acordarse. De los torácicos van a ser 12. De los lumbares van a ser 5. De los sacro, 5. ¿Ok? Y de los coccígeos, ahí puede ser variable. Ya lo habíamos visto, que van desde 1, 2, 3 o hasta 4. Lo que deben de acordarse ahorita es los cervicales, que van a ser 8. Nada que ver con el número de vértebras, que son 7. Y ya ahorita nos vamos entonces con el sistema nervioso central, que se va a dividir en encéfalo y en médula espinal. El encéfalo es el que se encuentra en la cabeza y se compone del cerebro, del tronco encefálico y del cerebelo. La médula espinal solamente se va a encontrar en la columna vertebral o dentro de la columna vertebral. A su vez, vemos que el encéfalo, en estas tres divisiones de cerebro, tronco encefálico y cerebelo, va a tener una subdivisión. ¿En dónde? En el tronco encefálico. ¿Cuáles van a ser esas divisiones? En el mesencéfalo, en el puente y en la médula oblongada, o también conocido como ¿qué? ¿Con qué otro nombre conocen a la médula oblongada? Bulbo raquídeo. Como bulbo raquídeo. Entonces, esto es lo que ahorita deben de aprenderse. Este es el caminito de lo que vamos a ver hasta ahorita. Ajá. Ahora, ¿cuál es el desarrollo inicial del sistema nervioso central? Este es un poquito de embriología. Es una división más que embriológica, es anatómica, porque ya ¿cómo decirlo? En embriología le hacen más divisiones y eso pues no es la intención de nosotros. O sea, embriología que se los enseñe su doctor. Aquí nada más les doy como que algo básico y así lo estamos dividiendo nosotros aquí en anatomía. Ujú. El telencéfalo se compone del cerebro y del cuerpo estriado. El diencéfalo son los tálamos. ¿Cuáles son estos tálamos? El tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. En conjunto, estos cuatro van a formar al diencéfalo. El mesencéfalo tiene la particularidad de que siempre va a ser el mesencéfalo. Ajá. Y el rombencéfalo se divide o se forma por dos componentes, el mesencéfalo y el mielencéfalo, el metencéfalo, perdón, y el mielencéfalo. El mielencéfalo es el que se conoce como médula oblongada y el metencéfalo va a formar al puente y al cerebelo. Ajá. Entonces ya después van a ver ustedes que esta división pues sí tiene un poquito de utilidad, más que nada cuando hablamos del origen de las estructuras. Ahí nos puede ayudar a saber la irrigación, el drenaje y la inervación también. Los varios componentes tienen que ver con su desarrollo embriológico. Así como se acuerdan de los arcos faringeos, del segundo y tercer arco faríngeo, y de que unos dan los faciales, otros dan los masticadores, y que unos tienen inervación por el facial y el otro arco tiene inervación por bueno, ya puede ser por el trigémino, algunas ramas del trigémino. Entonces, aquí lo único que quiero que sepan es que del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo se van a dividir en estas componentes y estos a su vez se van a dividir en componentes más chiquitos. Lo que yo les pido es que se aprendan nada más las divisiones para que se puedan orientar más adelante
con la irrigación, el drenaje o la inervación. Y va a ser más sencillo para ustedes porque ya van a tenerlos por grupos. ¿Va? Ahora vamos a hablar del neurocito o neurona y la sinapsis neuronal. Como ya saben ustedes, porque ya al menos en la secundaria, yo recuerdo que en la secundaria te lo enseñaban, ahí por el segundo año o hasta en el primer año, en algunas ocasiones, te decían que una neurona tiene su cuerpo y que en el centro de la neurona o de su citoplasma teníamos al núcleo. En este caso, el núcleo va a ser este moradito. Estas ramitas que ven alrededor del cuerpo son muy pequeñitas y estas sirven para que se pueda comunicar con otras neuronas, como aquí lo estamos viendo en la imagen. Estas estructuras chiquititas como raíces tienen el nombre de dendritas. Ajá. Y su función principal es recibir la información. Las dendritas son las chiquitas, como ramitas o raíces de árbol, pero chiquitas. La siguiente estructura que hay que conocer es el axón. El axón es una prolongación que sale del cuerpo de la neurona y termina en unas mini ramitas. Y el axón se encarga de enviar la información. Entonces, las dendritas reciben, pero la neurona a través del axón va a mandar información. En el inicio del axón se forma este como triangulito y se conoce como cono axónico, porque pues, es del axón. También vean que el axón tiene la característica de tener rollitos de lípidos que van a recibir el nombre de mielina. Y esta mielina tiene la función de hacer que el impulso nervioso viaje más rápido, porque en lugar de viajar a través del axón, lo que hace es como dar saltos, paz, paz, y así, hasta llegar a las dendritas, bueno, al final del axón, perdón, para que puedan comunicarse con las dendritas de la otra célula. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se llama esta celulita de aquí y esta de aquí que están envolviendo al axón? ¿Son las de Schwann Eh, o no? ¿Cómo? ¿O no? ¿Quién está hablando? Olvera, Maite Denis. ¿Cómo? Olvera. Bueno, ese es mi apellido. A ver, es que como ni las ubico, ve. Olvera, me dice que es la célula de Schramm. ¿Escuché bien? Sí. Ok. Ahora, ¿alguna otra persona que me diga qué célula es esta? Chamarrotas, ¿tú estás aquí en este grupo? Sí, soy Cervantes. Ok, a ver, es que ya ni modo, ya me voy a acordar de chamarrotas. Este, ¿Qué tipo de células son estas que le estoy señalando? Si me dice no sé, también es válido. No sé. Ok, pero no cuenta como participación, ¿eh? Bien, las células que envuelven a los axones dentro del sistema nervioso central son las células conocidas como oligodendrocitos, ¿ok? Y tienen la característica de que son gorditos, y tienen como patitas que envuelven al axón y forman sus rollitos de mielina o nódulos de Ramberg. Eso ya es histología, pero pues no se los adelanto un poquito. Ahora, si estuviéramos en el sistema nervioso periférico, ya no son las células, o mejor dicho, los oligodendrocitos, sino que serían las células de Schwann. Y las células de Schwann se ven diferentes a los oligodendrocitos. Y bien, ya por último vamos a ver lo que es una sinapsis neuronal. Ya vimos que el axón viene acá enrollado con su mielina, con sus rollitos de mielina, y termina en estas mini dendritas que se van a estar comunicando con las dendritas del cuerpo somático de otra célula. Y ya cuando le hacen un aumento entre el axón y la dendrita del cuerpo de la otra célula, les están ejemplificando lo que se conoce como sinapsis, o sea que es la unión entre dos
células, la que está mandando el mensaje y la que lo está recibiendo. Las células se comunican a través de neurotransmisores y del axón van a salir estos neurotransmisores, van a viajar por este espacio sináptico y van a llegar a un receptor que se va a encontrar en la otra célula. Y eso va a hacer que el estímulo pueda continuarse y pase de una célula a otra. Entonces, digamos que la moneda de cambio se va a llamar neurotransmisor. Ujú. La célula que manda la información se llama presináptica y la célula que recibe la información se llama célula postsináptica, ¿vale? Ahora continuamos. Aquí vemos una imagen, es con una tinción argéntica, o sea, de plata, y lo que yo quería que vieran es pues, las celulitas, vean cómo se ve aquí muy clarito. Esto que estoy señalando, ¿qué parte de la célula sería? El soma. El soma, exactamente. Y estas cositas que le están saliendo acá, Dendritas. Las las dendritas. dendritas. ¿Y si ven el axón cómo viene bien grandotote? ¿Sí se Sí. alcanza a ver la diferencia? Este es el axón y aquí se ven las ramitas de finales del axón. Aquí pues no alcanzamos a ver los rollitos de mielina y si está rodeado de oligodendrocitos o células de Schwann, aunque podemos deducir que son oligodendrocitos porque esta es una imagen del sistema nervioso central. Ujú. Ya después ustedes van a saber cuántas capas tiene la corteza, cuántas capas tiene el cerebelo y en qué capas vamos a encontrar este tipo de células. Y bien, a ver, Cervantes, dígame. Profe, la diferencia entre los oligodendrocitos y las células de Schwann es que unos son del sistema nervioso central y el otro del periférico, ¿verdad? Ajá, las dos forman mielina, pero una está en el sistema nervioso periférico, la de Schwann, y el oligodendrocito está en el sistema nervioso central. Ok, gracias. Tienen también unas diferencias histológicas, pero esa es la principal, ¿vale? Nos continuemos. Ahora nos vamos a ir con los nervios craneales. Y así como los dijo su compañera Beli, ya se los deben de saber. Recuerden que son 12, se escriben en números romanos del 1 al 12 y van a ser el olfatorio, el óptico, oculomotor, el troclear. ¿Con qué otro nombre conocemos al troclear? Patético. Como patético, al trigémino, al abducens, al facial, al vestíbulo coclear, al glosofaringio, al vago, al accesorio y finalmente al hipogloso. Y aquí les pongo una imagen que representa las funciones principales de estos 12 nervios craneales. Recuerden, nervios craneales, no son pares craneales, nervios, ¿va? ¿Cuántos en total tenemos? ¿Cuántos de estos nervios tenemos? ¿Cuál? La Dos. total. Vale, ¿Cuántos? otro. No escuché. 24 o 12 pares. Ok, sí. No, si fueran 12 pares serían 144. Perdón. Ujú. Entonces son, bueno, espérenme. Son 24 en total. Es que la pregunta quería yo que ustedes supieran que tenemos unos derechos y unos izquierdos, y son 12. Y como se me dice 12, pero cada uno son pares, ahí sí yo le entendería de que al final son 24. Porque con la manera en la que usted lo dijo, con la dicción que lo mencionó, entiendo que son 144 que tengo que multiplicar, ¿va? Entonces ya, lo repasan por si no se los aprendieron, y ya es muy tarde como para que ahorita se los estén aprendiendo, entonces nomás deberían de repasarlos. Y de los nervios espinales recordemos que son 21 pares, ¿vale? Entonces aquí sí, cuando decimos esto, 21, 31, perdón. Entonces, cuando decimos que tiene la palabra pares, ¿qué quiere decir? Que tenemos tanto un derecho como un izquierdo, ¿va? Y lo habíamos dicho hace ratito. Tiene 8 cervicales, 12 torácicos, lumbares tiene 5, sacros 5 y coxigios al final termina como uno. Les había dicho hace ratito tiene 1, 2, 3 o 4, pero no, al final termina evolucionando todo eso y queda como uno nada más. Lo que yo les estaba refiriendo y que me equivoqué era con las vértebras. Entonces, coxigios nada más tenemos uno, ¿va?
Y en la imagen es para que ustedes vean por dónde van saliendo estos nervios espinales. Recuerden que los cervicales se nombran como C1, C2, C3 y así, sucesivamente. En los torácicos es T1, T2, así hasta T12. En los lumbares es L1, L2, así hasta L5. Sacros es S1 hasta S5. Y el coxígeo pues nada más es 1. Los cervicales salen por arriba de la vértebra que lleva el número del nervio espinal hasta el número 8, que ese no cumple la regla, no se encuentra por encima de C8, porque nada más tenemos 7 vértebras cervicales, es que llega hasta C7. Entonces, C8, el nervio, sale por encima de la primera vértebra torácica y de ahí en adelante todos los nervios espinales van a salir por debajo de la vértebra suprayacente, o sea, la que se encuentra arriba. T1, por abajo va a estar saliendo el nervio T1. De T2, por abajo va a estar saliendo el nervio T2. De T9, por abajo va a estar saliendo el nervio T9. De L2, por abajo va a estar saliendo el nervio L2. ¿Ok? Así, solamente en los cervicales no se cumple esa regla. Ya les expliqué por qué en el primer bloque. Plexos nerviosos, nada más les recuerdo, tenemos 4. El cervical es el que está en el cuello. El braquial es el que se encuentra también entre el cuello y casi el inicio del tórax y es el que va a darle inervación y sensibilidad al miembro torácico. Al final tenemos el plexo lumbar y el sacro, que forman uno grandotote que se llama plexo lumbosacro. ¿Ok? Pero si les dicen cuántos plexos nerviosos tenemos, van a ser 4. Que ya el lumbar y el sacro se fusionen es diferente. Ahora, ¿qué es un nervio espinal? Hace ratito dijimos que tenemos 31 nervios espinales, pero pues ¿cómo se forman los nervios espinales? Primero, esto que ven aquí grandotote se conoce como médula espinal. Y la médula espinal es de donde van a estar saliendo los nervios espinales. Estos nervios espinales se originan con estas mini ramitas. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman estas ramitas que vemos aquí, las que estoy señalando? Raicillas. Raicillas, exactamente. ¿Quién lo dijo? Cervantes. ¿Mochilota? Ah, no, chamarrotas. Sí. Ah, ok, ya lo ubico. Es que mochilotas. No, queda perfecto, ya me acuerdo al menos de usted. Estas raicillas es como si hicieran la analogía de un árbol. Se van a ir juntando y van a formar una raíz única más grande. Vean que las raicillas que salen de adelante forman esta raíz grandotota que está por delante, o sea que es anterior o ventral, y esta ya grandotota única raíz se va a llamar así, raíz ventral o raíz anterior. Y en la parte posterior igual se va a estar formando una raíz posterior o raíz dorsal. Dorsal pues de que está en el dorso, en la espalda. Entonces, la raíz anterior y la raíz posterior se forman de raicillas que llevan su mismo nombre, son homónimos. Raicillas anteriores se juntan para formar la raíz anterior y las raicillas posteriores se juntan o unen para formar la raíz posterior o dorsal. Ahora, ¿qué diferencia tenemos entre la raíz anterior y la raíz posterior? Una, que la raíz posterior tiene como característica esta intumescencia, esta bolita, que se va a llamar ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué habíamos dicho que era un ganglio? ¿De qué se estaba formando un ganglio? ¿Qué son? ¿Qué hay ahí? Es sustancia gris, pero dentro o fuera del sistema nervioso central. Fuera. Fuera. Ok, son parte del sistema nervioso periférico y ya nada más por ser parte del sistema nervioso periférico se llama ganglio. Si estuviera en el sistema nervioso central se llamaría núcleo, ¿va? Y ya al último, esta raíz posterior y esta raíz anterior se van a juntar y van a formar en conjunto al nervio. Todo este es el nervio y como está saliendo de la médula espinal, se conoce como nervio espinal. ¿Y se acuerdan cuando vimos generalidades del sistema nervioso y decíamos las divisiones del nervio?
y también hablamos de las divisiones y subdivisiones del músculo. Bueno, pues lo más chiquitito que vamos a tener aquí en el nervio espinal va a ser el axón. En en el músculo era la miofibrilla. Aquí, pues, el sistema nervioso. Sería el axón. Vean cómo están, estos parecen como rosarios. Está representando la mielina. Pero si estamos hablando del sistema nervioso periférico, ¿quién lo va a estar envolviendo? ¿Quién formaba esa mielina? Aquí se los estoy señalando. ¿Las células de qué? De Schwann. Schwann. De Schwann, ¿ok? Vean cómo se escribe para que después no se equivoquen. Y ahora, ¿quién va a estar envolviendo al axón? El endoneuro, ¿ok? El endoneuro va a rodear a una sola fibra nerviosa y una sola fibra nerviosa se está componiendo de un axón. O sea que un solo axón va a estar envuelto por un endoneuro, ¿va? Ahora, cuando juntamos varias fibras nerviosas o varios axones, van a juntar o van a formar, perdón, a un fascículo. Este cablezote grandote que está más ancho se llama fascículo y este fascículo va a estar envuelto por un perineuro, ¿vale? Entonces aquí vemos en esta imagen cuántos fascículos en total tenemos para ver si entendieron el concepto. ¿Cuántos fascículos ven? 7. 8, 8. ¿ok? 2, 4, Sí, 6, 7, 8. 8, ¿vale? Vamos a andar a palitos uno a contar. Entonces, ya que tenemos estos fascículos y se van a juntar para formar ya, ahora sí, a lo que es el nervio espinal. Y el nervio espinal, ¿quién lo va a estar envolviendo? El epineuro. Eso ya lo saben, o al menos yo, según, creo que ya lo saben. Entonces ya no nos vamos a detener más. Nada más, por último, epineuro es el más grande y endoneuro es el más chiquito, el que envuelve una sola fibrita, ¿vale? El que envolvía a la fibra muscular, ¿cómo se llamaba? Endomisio. Endomisio. Ok, sí, ya ven, es fácil acordarse. Ahora vamos a ver la definición de dermatoma. ¿Quién me andaba pregunta y pregunta? Aranza, ¿no? ¿Estás ahí, Aranza? Mande. Ok. Tú eres la que estaba pregunta y pregunta que dermatoma y dermatoma. ¿Les preguntaron el examen de dermatomas? Pues no, pero es que en el perfil de referencia venía lo de los dermatomas, por eso le preguntaba. Ah, bueno, pues aquí está ya la definición. ¿Qué es un dermatoma? Es un área unilateral, o sea, quiere decir que es de un solo lado, ¿eh? De aquí para acá, de la línea media hacia un lado, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Área unilateral de piel que va a estar inervada por fibras sensitivas de un solo nervio espinal. Y estos van a tener los mismos nombres que los nervios espinales. C1, C2, C3, C4, C5 hasta C8 y de ahí T1, T2 hasta T12 y después L1 y L2 así sucesivamente. Entonces llevan los mismos números que los nervios espinales. ¿Cuáles son los dermatomas que se deben de aprender? Los de la mano, este de acá, este de acá, este de acá, el de la tetilla, este de acá, digo tetilla porque es hombre, si fuera mujer sería pezón. Este de aquí, que está en el nivel de la cicatriz umbilical, o sea, del ombligo. Este de acá, que es el que está en la región inguinal. Este de acá, que está en la rodilla. ¿Ok? Igual y les voy a pedir que se aprendan el rojito de aquí, que da en el meñique. Primero, este de aquí, ¿qué nervio espinal es el que les estoy señalando? ¿Cómo? Ah, ok, bueno, les señalé primero C6. C6, C7 y C8. ¿Vale? El de acá, L3. Ah, T, T4, ¿vale? Ahí, T4. El de la cicatriz umbilical, T10. T10. Ajá. El de la región inguinal, L1. L1. El de la rodilla, no, L4. 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 L4.
Aquí habíamos mencionado que hay libros que mencionan que es L3, pero nos quedamos con esta literatura en donde es L4. Y yo me voy por esta porque en los libros de semiología neurológica, que son muy buenos y que te ayudan a explorar el paciente, lo refieren como L4. Entonces, por eso me quedo con esta definición, ¿vale? Rodilla L4. Repito, C6, dedo gordo, C7, dedo medio, C8, el meñique, T4, el pezón o tetilla, T10, el ombligo, L1, la ingle, L4, la rodilla, y finalmente el del dedo meñique, ¿cuál sería? A ver, ¿alguien más? S1. Perfecto. ¿Ok? Casi siempre, es que en esta imagen no tiene, pero llevan un orden. Si ustedes pusieran al paciente como en cuatro, como si fuera un animalito, sería más fácil poderlos contar, pero sí, sería L1. Ya que se pone de pie, parece que se deforma, pero sería S1, perdón. Ahora vamos a hablar de lo que es un miotoma. Es como si fuera lo mismo de un dermatoma, pero en lugar de ser una región de piel, es un conjunto de músculos. Y entonces se va a definir como la musculatura esquelética inervada por axones motores de una raíz espinal determinada. O sea, una raíz espinal o un nervio espinal va a inervar a un conjunto de músculos. Pueden ser tres, cuatro, cinco, muchos músculos, los que quieran. Pero todos esos músculos que están inervados por ese nervio espinal o raíz espinal, mejor dicho, van a llamarse en conjunto miotoma. ¿Ok? Es como el territorio muscular de un nervio espinal. ¿Queda claro? Y más o menos corresponde a los dermatomas. Más o menos. Pero pues aquí lo que deben de saber son los músculos que se encuentran en esa región. Y es un poquito más complejo. Ahora vamos a hablar de lo que son los receptores que encontramos en el sistema nervioso central. Es la manera en la cual reciben la información del exterior. Primero hablamos de los mecanorreceptores. Mecano quiere decir que es algo así como físico, mecánico, y receptor, pues es un receptor que percibe un estímulo físico. ¿Cuál va a ser este estímulo? Por ejemplo, el estiramiento o la compresión. Es como si agarraran una masita y si lo estiraran, pues se va a alargar. Y la compresión es como si lo estuvieran aplastando. ¿Qué receptores encontramos para este tipo de estímulos? Los de Pacini, los usos musculares, los receptores cocleares y los varorreceptores. Los fotorreceptores, foto de luz, receptores de luz, pues que van a recibir el estímulo luminoso. ¿Quiénes son los que se encargan de ese tipo de estímulos? Los conos y los bastones. A ver, los conos eran para ¿qué tipo de color? Pues para los colores, ¿no? Todos. Bueno, ¿Quién, menos, o sea, los Para bastones es para blanco y diarios. negro. quién está hablando? Olvera. Ay, no la ubico, pero bueno. A ver, Olvera, me dice que La los que se colores, sienta justo al lado de la amante de la anatomía. la que se sienta justo al lado de la De las mano. de hasta enfrente. Ok, ya tengo una imagen en mi cabeza. Me dice que los colores, hay muchos colores, una Más infinidad. bien sería de que uno para el día y otro para la noche. Pues sí, pero ¿qué colores ve en la noche? Pues todos también, ¿no? Es que los bastones son para blanco y negro y los conos para los colores, o sea, no sé, Exactamente, azul, yo no lo que sé. quiero es que hagan es esa división. Ajá, Ah, que me sí, está quieran bien. así, ¿ok? Entonces, pues si me dice usted los colores, pues yo dentro de esos colores incluyo el blanco y negro. Entonces, la división es, ambos pues, nos van a ayudar para percibir colores, pero ¿cuáles para el blanco y negro? Los bastones. ¿Qué colores vemos, en qué condiciones, mejor dicho, vemos más a esos colores? Pues en la oscuridad, en la noche. Y los conos son para todo lo demás gama de colores. ¿Dónde vemos ese tipo o sea, de colores más fácilmente? En el día. No es lo mismo, o sea, en la noche, obviamente sin luz,
no van a estar viendo bien la diferencia de colores entre un azul marino, entre un negro, entre un gris, casi todo lo van a ver negro, ¿no? Pues ya no hay tanta luz. Entonces recuerden, bastones para la noche, conos para el día, conos para los colores, excepto el blanco y negro que le pertenecen a los bastones. Ahora, los termorreceptores, no, Duda. Los conos son o sea, las personas que tienen daltonismo son, o sea, tienen afectado su fotorreceptor de los conos, o eso es otra cosa. sí, la alteración está, o sea, sí tiene que ver con los fotorreceptores, pero es en general. Ahora, si se va con la de la percepción de los colores porque tiene que ver con el verde, rojo y eso, pues sí sería más propiamente de los conos, pero es en general. O no, al menos no hacen una división exacta. Ok, gracias. Profe, Ujú. Los, ajá, ¿quién ¿qué habla? es, qué es esto? Soria, ¿qué es Pacini? Bueno, no sé si se pronuncia así. ¿Quién habla? Dígame primero para que lo ubique. Soria. No, pues no. Mm, Se dice Pacini. Cuando Pacini. diga doble C en italiano, lo dice como che, Ujú. creo que frappuccino. ¿Se ha visto cómo escribe? No, pero No, sí, tampoco. sí se Bueno, entiende. Sí entiendo. cuando vea doble C es Ujú. Pacini. Pacini. Bueno, ¿qué es No, Pacini? ahorita los vamos a ver. Tranquila, pequeña Pato. Ah, bueno, Un poco está más. bueno. Ok, va. Termorreceptores, frío y calor. ¿Cuáles son esos receptores que van a percibir este estímulo? Las terminaciones nerviosas libres. Les voy adelantando. Las terminaciones nerviosas libres, además del frío y el calor, también perciben el dolor, perdón. El dolor, se conoce como nociceptor, nocidolor, ¿ok? Receptor del dolor. Terminación nerviosa libre, dolor y frío-calor. También se conocen como de la termoalgesia, de la temperatura y del dolor, ¿va? Y los quimiorreceptores, que funcionan con el estímulo del oxígeno y de la luz. Oxígeno, ¿en dónde lo encontrábamos? En Y la arteria carotidia común. ¿se acuerdan de las arterias carótidas cuando, bueno, en la carótida común, cuando se divide en carótida interna y carótida externa, y por ahí teníamos un cuerpo, una bolita, Sí, y esa sí, se encargaba de percibir las concentraciones de CO2 y de en la oxígeno, o sea, sangre. exactamente, para poder ver si necesitaban respirar más rápido o más lento. Bueno, ahí tenemos quimiorreceptores. Ajá. Aquí no, no viene nada de varoreceptores, que ese era otro término que encontramos en el seno carotidio, que era la porción como dilatada, la porción ancha. Aquí no, estos son los que se encuentran en el sistema o que son parte del sistema nervioso, ¿eh? Estos de acá. Ahora, vamos a verlos, aquí les estoy diciendo cuál es cada uno y les pongo más de esos. Estos son receptores táctiles de lo que se encuentran en la piel y cada uno de estos receptores tiene un estímulo específico que percibe y en algunos casos tienen una ubicación muy específica. Por ejemplo, corpúsculos de Ruffini. Estos se encuentran en la dermis profunda y también en las cápsulas articulares, o sea, en las articulaciones, y van a responder al estímulo de deformación, tanto de la piel como de los tejidos. ¿Qué es un ejemplo de deformación? Por ejemplo, cuando están estirando, cuando se están recargando, cuando los están jalando, ellos perciben ese tipo de estímulos. Los de Pacini, que habíamos mencionado hace ratito, se van a encontrar en las capas subcutáneas de la piel. ¿Cuál es la capa subcutánea? Que fue una pregunta de su examen. ¿Qué quiere decir capa subcutánea? ¿Es una capa de qué? Por debajo, O sea, sí, pero en la piel, si le digo subcutáneo, ¿qué entienden? Eso es básico. Debajo de la piel. O sea, sí está debajo de la piel, pero ¿qué hay debajo de la piel? ¿Es tejido adiposo? Tejido adiposo, tejido graso, tejido celular subcutáneo, fascia superficial, acuérdense. ¿Ok? Entonces, para que se acuerden que estos se van a encontrar en la grasita.
Los corpúsculos de Meissner se encuentran en la piel sin pelo, o sea, donde no hay pelo o vellitos. Acuérdense que pelo tiene nombres diversos según la región en la que se encuentren. O sea, en la piel lampiña, donde no hay pelo, para que me entiendan. Por ejemplo, en los labios, en las yemas de los dedos. Si tienen pelos en los labios, en las yemas de los dedos, están defectuosos, ¿ok? Entonces, no deben de tener ahí pelos. Esto responden al estímulo del tacto, o sea, a la presión. Cuando lo están aplastando, ese tacto que se genera, esa presión, perdón, que se genera, va a ser percibida por los de Meissner. Los de Meckel se encuentran igual en la piel donde no está cubierto de pelitos, y esa también es una presión, pero sostenida, o sea, por el tiempo, durante más tiempo. El folículo piloso, eso lo vamos a encontrar en la piel cabelluda, está obviamente en el folículo piloso, y va a percibir la velocidad y dirección de los movimientos de objetos sobre la superficie del cuerpo. Por ejemplo, ustedes cuando tienen así como un rozón muy superficial y tocan los vellitos de su brazo, por ejemplo, que son los más largos, pueden percibir el estímulo, pero no es que el vellito lo esté sintiendo, donde se está sintiendo es en el folículo piloso, porque es el que se está moviendo con el movimiento del pelito. Las terminaciones nerviosas libres es piel y mucosas, y habíamos dicho que se encargaban principalmente de la termoalgesia, ¿ok? También ayuda a estímulos del tacto grueso, las cosquillas y el prurito, pero principalmente dolor y cambios de temperatura. Los termorreceptores siguen siendo como las terminaciones nerviosas libres, van a ser cambios de temperatura. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres, y estos son, dice, lesiones tisulares, pero pues es dolor prácticamente. El órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular lo vamos a encontrar en los músculos y en las articulaciones, y sirven o funcionan solamente cuando hay movimiento en los músculos y en las articulaciones. Mientras no se muevan o contraigan los músculos, pues no van a haber estímulos. Y lo mismo pasa con las articulaciones si es que no hay movimiento. Eso ya, esto de aquí la verdad es que es nada más un dato cultural. No recuerdo, al menos yo, en los años que llevo aquí, que hayan hecho una pregunta de los receptores. Yo nada más se lo pongo porque piden que los mencionemos, pero esto es de histología, y si no se lo aprenden en histología, lo van a ver en fisiología. Entonces, pues ya tienen tiempo para aprender eso. Espero que se lo aprendan desde ahorita, ¿verdad? Y ya lo demás son como imágenes para que vean ahí los estímulos, dónde se encuentran, cómo son y ese tipo de cositas. Que andaba preguntando por los de Pacini, aquí lo tenemos. Son los de Pacini. Se encuentran en estas bolitas que son tejido celular subcutáneo, o sea, grasita. ¿Va? ¿Dudas o preguntas? Ahí termina la presentación. ¿Dudas, preguntas? Jefa. No. Ah, bueno, ya hasta que alguien responde. Bueno, me gustaría que se aprendieran. Esto es la última, no. Esto tampoco. Esto es para que sepan nada más. Esto tampoco, no pierdan sus. Esto tampoco. Todo eso de ahí lo van a aprender en fisiología. Ahorita, pues nada más es para que sea una embarradita. Me gustaría que se supieran por lo menos este cuadrito, sí, la verdad es que sí. Pero ya luego es mucho pedir. Entonces, no gasten memoria ni tiempo en eso. De miotoma para abajo, todo esto ya lo deben de tener súper bien aprendido, porque es bien poquito, para la siguiente clase, si no se van a perder. Y a eso ya después les va a costar mucho recuperarse. Ya vieron en el primer bloque. Entonces, miren, son una, ¿De dos, mañana? pues sí, ya para mañana tienen que aprenderse de... Son 15 diapositivas. ¿Quién está preguntando? Mm, Con Soria. plastilina. Bien, ya ve, no, entonces tiene que aplicarse, Soria. Sí, ya pues. Entonces, ¿qué página? ¿Qué página? ¿Cuál página? Son diapos. Bueno, ¿de qué diapositiva? ¿Qué diapositiva? Nada más que acuérdese que desde los receptores en adelante, ya no. Nada más en total son 19 diapos o 19 hojas, como quiera verlo. Nada más apréndase las primeras 15. Es bien poquito, ya como 10 ya se deben de saber a estas alturas.
Los Bueno. conceptos, que son las primeras cuatro, es lo que deben de saberse súper bien de memoria. Es bien fácil, yo le calculo que se lo aprenden a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, en 12 minutos se tienen que aprender todo eso, ¿vale? Doc, La clase, mañana nos dará nuestra calificación. Sí, ya mañana. Ok, gracias. Espero que les vaya bien. ¿Quién pregunta? Yo, Stephanie. Ya. Sí, ya mejor mañana le digo, no los quiero desanimar. ¿Ya les dieron sus calificaciones del departamental? No, todavía no. de rodilla. No, no me he fijado yo tampoco. Pero espero que no salgan como en mi examen, porque de mi examen casi nadie pasó. ¿Ok? Profe, ¿y entonces con qué evaluó? ¿Cómo? ¿Con qué evaluó? Ya mañana les explico, porque ya terminó la hora y tienen su siguiente ¿sí clase. tomó en cuenta los videos? Ya mañana les explico bien. Pues sí, yo creo que estuvo más triste ver sus calificaciones que cuando vi morir a Mufasa en el Rey León, cuando era niño. Yo dije, ¿qué es esta masacre? Pero bueno, así de triste han de haber sacado, yo que la mayoría sacó entre 8 y 11 aciertos de 42. Pero es que el depa debió que al día siguiente, Doc. Pues sí, pero ya ni yo en mis peores tiempos reprobaba. Es más, nunca reprobé, yo me preocupaba por sacar más de 8 o 5. Nunca Pues sí, reprobé. no nos podemos comparar con ninguno, profesor. Pues no, pero pues, al menos me gustaría que uno de ustedes no reprobara. Pero bueno, ya mañana con calma hablamos, ¿vale? Estoy seguro que les va a ir mejor en el examen porque ahí sí tuvieron tiempo para estudiar, o sea, en el departamental. Sí, ¿Va? esperemos. Órale. Nos estamos viendo mañana. Descansen. Hasta luego, Háganse hasta eso. luego, profe. Hasta luego. Ajá.